Padre, te damos gracias, Señor, por este día que ha pasado. Te damos gracias, Señor, por estar acá reunidos. Que queremos pasar este tiempo contigo. Queremos aprender cosas, Señor. Queremos retener algunas de estas palabras, de estas verdades, Señor, que vienen directamente de tu palabra. Las queremos utilizar en nuestra vida. Que no pasen, Señor, simplemente como algo que escuchamos una noche, sino que esto realmente se vuelva vivo, que esto realmente haga algo en nosotros. No se diga aquí, Señor, nada que vaya en contra de tu voluntad, que vaya en contra de tu palabra. Y yo te agradezco todo esto en el nombre de Jesús. Bueno, ¿cómo vamos hoy? Bien. Estamos pasando pues el diciembre. Mucha comida. Eso no ayuda para nada, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar sobre la dependencia de Dios. Es una de las cosas pues, que mencionamos un poco en el retiro, sobre todo hablando como de tres paradigmas: el paradigma de la dependencia, de la independencia y de la interdependencia. Hablando sobre todo sobre esta cuestión, y es que la manera en que nosotros los seres humanos nos relacionamos con otros puede, digamos, caber dentro de alguna de estas tres modalidades. Somos dependientes cuando, por ejemplo, pues somos niños y prácticamente todas nuestras necesidades dependen de alguien más, ¿sí? Nuestra alimentación, nuestra comida, el aseo, el sueño, todo depende de nuestras madres, de nuestros padres, de nuestros cuidadores. Y ese paso de ser dependiente a ser independiente en la vida humana es un asunto, gracias Pablo, es un asunto que se decide, además. Hay gente que nunca deja de serlo, hay gente que nunca deja de ser dependiente de otros. Hay gente que emocional o física o económicamente o lo que sea, nunca da ese paso, ¿cierto? Cuando hablamos de independencia hablamos de, pues, como de cierta autonomía que uno tiene frente a otros o frente a su entorno. Las necesidades que uno tiene o ciertas necesidades ya no dependen de otro para que se puedan satisfacer. Pues digamos que uno ya trabaja, digamos que uno, pues no sé, está cómodo emocionalmente, pues no necesita, ¿cierto? Como de la validación de los demás, pero uno estar tranquilo. Ahí hablamos un poco como de la independencia. Puede ser en varios aspectos de nuestra vida. El asunto es que esa no es la única tampoco, digamos, o sea, no es la última categoría, por decirlo así. Hay una que va un poco más allá, que es la interdependencia. Y la interdependencia es como una sumatoria de esfuerzos que, ¿cierto? Que se integran para poder, digamos, como sacar adelante un proyecto en común. En un matrimonio, digamos que lo ideal es que haya una relación de interdependencia, no de independencia, no de dependencia. Para poder ser interdependientes tenemos que ser independientes. Y eso es lo difícil. En una comunidad, en lo que sea, una congregación, sea una empresa, sea una familia, las relaciones idealmente deberían ser de interdependencia. Y lo que Dios nos enseña en su palabra, nuestra vida, que solo debería existir en nuestra vida solo una relación de dependencia, y es respecto a Él. No podemos depender de nadie más. Tenemos que depender de Él. Y tenemos que ser interdependientes entre nosotros. Tenemos que ayudarnos, tenemos que soportarnos, tenemos que apoyarnos cuando estamos mal. Pues que ese es nuestro deber y nuestra única manera de salir adelante.
pero depender de Él, y ya. Y Él lo dice no como un capricho. Yo me acuerdo cuando, pues en mis épocas anticristianas, yo criticaba mucho esta cuestión. ¿Por qué hay que ser dependiente de Dios? ¿Por qué Él necesita nuestra, pues digamos como, de nuestra sujeción, nuestra dependencia? ¿Por qué? Pues, ¿qué necesidad tiene? Realmente no es que Él lo necesite, lo necesita uno. Él sabe que es lo mejor para uno y, por supuesto, Dios no necesita nuestra alabanza. Él le gusta nuestra alabanza porque sabe que está bueno, que eso es bien, eso es algo que nos funciona, porque hacia allá estamos dirigiendo nuestra atención, de ahí nos estamos nutriendo. Pero no es porque Él lo necesite. Él nos ama y Él sabe que eso es lo mejor. La dependencia de Dios entonces no solamente es la clave para pasar por tiempos difíciles, por los que estemos pasando y por los que vayamos a pasar. La dependencia de Dios es la clave para entender de qué va la vida cristiana. Los judíos, que son, digamos, como de quienes nosotros, de donde nacimos, pues, como, haga de cuenta, como esos árboles que cortan, pero que no les quitan las raíces y que después como que retoñan. Nosotros somos algo así de un tronco llamado judaísmo. Y eso es lo que Dios les enseñó y lo que los judíos han aprendido a fuerza de lidia. Tiene una larga historia que va desde Génesis hasta los libros de los profetas. Usted se da cuenta de que los judíos aprenden la lección y después no, aprenden la lección y después no, aprenden la lección y después no. Y que Dios todo el tiempo les está diciendo, hey, yo necesito que usted esté pegado de mí, no vaya para otros dioses, no dependa de sus fuerzas. Yo soy el que lo ayuda, el que lo sustenta a usted. ¿Sí? Cuando leemos entonces el Nuevo Testamento y pasamos por la carta de los Filipenses, nos vamos a encontrar con cosas maravillosas. Esta es una carta, una de las cartas más bonitas, pienso yo, del Nuevo Testamento. No solamente por el amor que le tenía el apóstol Pablo a esta iglesia, esta era, por decirlo así, como su iglesia favorita, con los que mejor se llevaba. Sí, o sea, él los quería mucho a todos. Uno lo lee pues en todas sus cartas, pues que él tenía un profundo amor por los romanos, por los corintios, por los corintios, los efesios, los tesalonicenses. Pero digamos que aquí él se sentía particularmente muy amado. Esta es una carta muy bonita. Y cuando el man ya se está despidiendo por acá, dice lo siguiente en el capítulo 4. Por allá, dice, en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de la paz estará con vosotros. Y entonces él empieza ahí pues como a despacharse pues con todos, muchas gracias por esto, muchas gracias por lo otro. Y por allá dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es una de las frases más repetidas, ¿cierto? Por todos, cuando estamos pasando por un momento difícil. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una frase muy bonita, es una frase que nos enseña muchas cosas digamos, pues no solamente del apóstol Pablo, sino como de una actitud correcta, pero es una frase bastante mal interpretada. Porque si la interpretamos desde el paradigma de la independencia, nos vamos a ir por un mal camino. Yo veré cómo me la arreglo.
yo puedo solito y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No vas a llegar a un buen camino, amigo. Déjame decirte. Ese es el problema, cuando interpretamos esa frase, digamos, la sacamos de su contexto, no leemos bien lo que hay atrás, lo que hay adelante, ¿cierto? Y digamos que la utilizamos como un estandarte para un montón de situaciones, nos salen mal las cosas que emprendemos, echamos la culpa a Dios, Dios no me quiere, Dios no sé por qué me azota, por qué me prueba tanto, ¿sí? Sí. Es como que Dios, yo sé que vos me querés probar, pero saca la cucharita ya, ¿cierto? Ya, parala. No, realmente es porque estamos viendo las cosas mal. Bien. Entonces, esperar en el Señor es una cosa súper importante en este asunto que llamamos el cristianismo. Y es importante no solamente porque el cristianismo se estructura en torno a la esperanza, como ya lo habíamos dicho en el retiro, sino que la esperanza es lo que nos mantiene adelante. Y frente a la adversidad de la vida, frente a las cosas difíciles que tenemos que pasar todos los días, la esperanza es lo que nos mantiene ahí andando de pie. Así estemos destruidos, estamos vueltos una nada, uno me para y me dice, bueno, nada, yo estoy acá, Dios me ama, Dios tiene un camino para mí, yo soy el hijo de Dios, vamos adelante, ¿cierto? La esperanza. Y la idea también es entender muy bien, o sea, no solamente la importancia de la esperanza, sino como qué lugar tiene también en nuestras vidas. ¿Para qué? Para, digamos, desarrollar bien esa relación de dependencia con Dios. ¿Qué es lo que podemos esperar en Cristo? O más bien, ¿qué es lo que podemos en Cristo, entre comillas? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es lo que podemos en Cristo? ¿Alguien tiene alguna idea? Desde Cristo, la palabra de Dios que es el Dios de los primero. Segundo, Dios, como dijiste, no espera, no necesita nada de nosotros. Pero, sin embargo, no siento nada de nosotros ante Él. Que la palabra de Dios que quién es el hombre para que tú. Y tercero, desde Dios todo es posible. Eso es lo que es el Dios. Muy bien. Y por último, siendo el Dios de lo imposible, nosotros, de alguna manera, dentro del proceso que en algunos momentos nos lo hacemos al revés, otros lo hacemos perfecto, pero Dios ahí en su misericordia, o sea, él dice que ayudan sobre nosotros injustos, pero también dice que, pues, que si uno se acerca más a su presencia constantemente en oración, lo busca como al respirar de su nariz, como el ángel de su corazón, que sabe que lo necesita. Dios hace maravillas en la vida de nosotros. Sí, el asunto es que uno, digamos, cuando hablamos de todo lo puedo en Cristo, ¿cierto? Digamos, hay que interpretar bien la cosa porque eso no significa... No, es que yo no necesito argumentación para trabajar. No, está bien, está bien. Dale, tranquilo. Todo lo puedo en Cristo no significa que todo lo que uno quiere que pase, pase. ¿Sí? Y que todo pase como uno quiere que pase, digámoslo así. A veces Dios le muestra que no. Y uno dice a veces, Dios, mira, yo quisiera esto, mi vida. Y Dios siempre responde. A veces le dice, sí. A veces le dice, no. Y a veces le dice, sí, pero todavía no.
las 3 respuestas son buenas. Y las 3 respuestas producen frutos. ¿Sí? Que es muy fácil uno estar muy contento con Dios cuando le salen las cosas. Pero eso es tan bueno como cuando Dios le dice no. ¿Y sabes qué? No, porque te amo. Y no hay nada que hacer, ¿no? No me ponga a discutir con Dios, no intente convencer. Una vez se pone a convencer, intenta convencer a Dios. No, Dios, ve, ¿sabes qué? Yo creo que debería ser así la cosa, mira, papá. Si Dios le dice no, es porque él sabe que no, y ya. Y en ese no hay tanto amor como en el sí o como en el no, pero después de pronto, ¿cierto? Entonces, todo lo puedo en Cristo no aplica para toda la situación. Hay que entenderlo bien, hay que entender desde dónde el apóstol Pablo está diciendo eso. Voy a leer un poquito de este capítulo para que le prestemos suficiente atención, no solamente pues como para entender qué es lo que le está intentando decir acá, sino porque hay una actitud muy, digamos, muy esperanzadora, pero también que nos puede enseñar mucho del apóstol Pablo en esta situación. Dice así: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique, los nombres griegos de la época, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y también los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor por siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez a mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria a Cristo Jesús. Bueno, ya se despiden, los bendicen y todo muy bien. ¿Qué vemos acá? Ahora leyendo todo eso en contexto, ¿cómo interpretamos esa frase? Agradecimiento, pero también ¿qué más? ¿A qué? ¿Ante qué? Muy bien. Sí. Pero también en lo bueno y en lo malo. Él nos dice aquí varias cositas. Nos dice, primero, pues una de las cosas que recalca, regocijarse en Dios. O sea, disfrute de estar en Dios, alégrese de estar en Dios. Yo las personas más santas que he conocido,
están muy, muy, muy lejos de ser personas absolutamente serias. Son alegres, son personas que desbordan una alegría. Para que no sean a veces no tan expresivos, ¿cierto? Pero son alegres, están tranquilos, están felices en Dios. Dios los hace así. ¿Sí? Y por el contrario, he visto gente tan cargada, o sea, metida, muy comprometida con Dios, pero al mismo tiempo como tan cargada, tan llena de dolor, tan llena de amargura. Con Dios hay que vivir alegres, hombre, hay que regocijarse. Para ellos es un regalo tremendo. El paso por el mundo es un regalo tremendo, con sus cosas buenas, con sus cosas malas. Es que uno vive bien las cosas buenas después de que le han tocado duro. Cuando uno llega a Dios y Dios lo toca y Dios lo conmueve a uno y lo consuela, ahí todo ese dolor, todo ese profundo dolor que uno vivió, que lo echaron del trabajo, que le partieron el corazón, que los hijos son muy ingratos, que, no sé, le hicieron todos los vejámenes posibles que le pueden hacer a un ser humano. Cuando uno llega a Dios, las cosas se transforman. Y como que se compensan. Lo duro que pasó, Dios lo consuela. ¿Sí? Hay que regocijarse. Nos dice también, hay que ser bondadosos y orar en vez de afanarse. En vez de vivir afanados, en vez de vivir preocupados, ore. Ponga su confianza en Dios. No se afane en sus propios, o sea, en lo que Dios le deja hacer a uno cosas, de eso ya lo hemos hablado. Hay cosas que le tocan a Dios. Usted no puede empujar el vagón del metro desde adentro para que el tren se mueva más rápido, como yo he visto que hay unos niños que lo hacen. No, o sea, deje el metro que ande, ¿sí? O sea, el metro ande, deje que Dios haga las cosas, ¿sí? No se afane. ¿Y qué más nos dice? Nos dice no distraerse con las cosas materiales, ¿sí? Pero ¿en cuanto a qué? En cuanto a los problemas, ¿cierto? También nos dice que pensar en todo lo que es digno de alabanza. El apóstol Pablo, pues en esto, en varias cartas, pues él hace mucho énfasis y es en qué pensamos, en qué dejamos meter a nuestra mente y qué pensamos, ¿sí? ¿Qué pensamientos permitimos entrar para dirigir nuestras emociones, para dirigir nuestras decisiones? Nuestras decisiones dependen en grandísima medida de lo que pensamos y de lo que permitimos que entre a nuestra mente. Y ante nosotros entran un montón de cosas, nosotros decidimos qué dejamos ahí, ¿cierto? Que pensar en cosas que son dignas de alabanza. Nos dice también, pues ya ahí pasa, digamos, como a la gratitud y a la gratitud que él tiene, no solamente frente a los filipenses, sino frente a Dios. Él les dará gracias a ellos, pero él le dice que su confianza está en Dios. Porque seguramente ellos estaban muy preocupados, porque es que el apóstol Pablo de verdad, hermano, no le tocó fácil. Él estaba preso en ese momento y el tipo cada vez que iba a una ciudad preguntaba cómo era la cárcel allá, porque allí iba a parar, ¿cierto? ¿Cierto? Y porque el tipo llegaba, donde llegaba, lo metían a la cárcel, lo cogían a piedra, ¿sí? Entonces él, pues imagino que ellos estaban muy preocupados por él, pero él les decía, vean, no me preocupen por mí. Cuando yo tengo, yo estoy muy bien. Cuando no tengo, también estoy muy bien. Es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Pero entonces lo está diciendo desde donde, lo está diciendo desde la relación de dependencia con Dios, y lo está diciendo desde el agradecimiento, y lo está diciendo desde el regocijo en Dios. Y ahí ya se termina como de armar el cuadro, ¿ya? Ahí ya vemos como todo el panorama de esa frase. Y cuando digamos esa frase, digámosla desde ahí, desde el agradecimiento, desde la alegría en Dios, desde la confianza en Él. Esto no es una fórmula mágica, no es como un mantra, ¿sí? En momentos de dificultad, que nos va a llevar a enfrentarnos con la vida y con los límites de la vida.
rompehielo, un barco pues que se enfrenta ahí con el hielo, no. Las promesas de Dios son importantes. Yo no sé si ustedes han visto en todas las librerías cristianas venden las cajitas de Dios y son fantásticas, son muy bonitas. Pero ojo, el problema de esas promesas de Dios es que están sacadas de su contexto. ¿Sí? Es un pedacito que está muy bien, siempre y cuando usted sepa qué es lo que dice alrededor. ¿Ya? Exacto. Entonces, si usted va a utilizar esa cajita para recordar ciertas promesas de Dios que son muy importantes, haga la tarea completa y vaya a la Biblia y lea ese pedazo. ¿Ya? Sí, o sea, lea como lo que está alrededor. Porque entonces esto se empieza a volver como una fórmula mágica en momentos de dificultad y de eso no se trata. ¿Sí? Bien. Esa frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en realidad es como un testimonio personal del apóstol Pablo. ¿Ante qué? Ante una preocupación de sus amados filipenses. ¿Ya? Y habla de su confianza y de su dependencia. Es como una actitud. Es la muestra de una actitud, la conclusión, ¿cierto? De una actitud, ¿cierto? O sea, como que, hey, es que yo concluyo eso. Y es desde una actitud de alegría y de agradecimiento y confianza. Ahora, la vida cristiana es una vida de victorias, de triunfos, también de derrotas muy necesarias a veces. Sí, esas derrotas o esas aparentes derrotas son absolutamente necesarias para no poder hablar, para no poder dar testimonio. ¿Sí? Porque la vida no está hecha, ni Dios la diseñó así, para que todo vaya así planito. ¿Cierto? Como las calles en Estados Unidos, las que pueden pasar los jeans, así que son bajitos. No son como las calles de Bogotá o una vereda acá en Santander. Sí. La vida tiene esas dificultades y esas dificultades tienen su razón de ser. Uno le olvida mucho esa parte. Las dificultades tienen su razón de ser. Porque es que después no vas a poder hablar, después no vas a poder dar el testimonio, ese testimonio se necesita. Estos días yo le estaba enseñando a mi hija a pasarse el pasamanos, quería pues pasarse el pasamanos. Entonces me estaba pidiendo que siempre la sostuviera. Yo le dije, no, espera, agárrese de ahí y caiga. Déjese caer, sepa caer, ¿cierto? No vaya a caer sobre el talón, que se desinfla. Se lo digo por experiencia. No vaya a caer por las puntitas del pie porque se los quiebra. Caiga sobre las bolitas del pie y después ahí ya le da. Pero hágale, caiga. No, hágale, caiga. Se cayó, listo, muy bien. Hágale otra vez. Ya, le perdió el miedo a caer. Listo, así pase. ¿Qué está pasando? Yo creo que me va a caer, cáigase. Listo. Pase. Hasta que ya. Y lo pasó tantas veces ya después que hasta le peló la mano y todo. ¿Sí? Pero esa es la cuestión, o sea, en el caerse, en no lograrlo, ahí también hay, mejor dicho, ahí también hay algo útil, ¿ya? Entonces necesitamos eso. Sin embargo, la vida cristiana es como una de esas gráficas, las gráficas pues como de crecimiento económico que pues, va como así, ¿cierto? A veces son sus recaídas, pero va como así. ¿De qué depende ese triunfo? ¿De qué dependen esos triunfos? ¿De qué dependen las victorias en la vida cristiana? ¿De qué? Exacto. En contraposición al mundo, en contraposición a las victorias en el mundo, que dependen básicamente de lo que uno haga y deje de hacer, de las decisiones que uno toma y deja de tomar, ¿cierto? En la vida cristiana, el triunfo depende de qué tan sana, de qué tan sólida es esa relación de dependencia con Dios. Que no deje que Dios sea Dios, que no deje que Dios haga lo que digamos, Él nos ha dicho que va a hacer, ¿sí?
Para nosotros es imposible, digamos, cumplir, hacer todas las cosas tal cual, digamos, como Dios quisiera que nosotros hiciéramos, ¿cierto? Él lo sabe y no nos pide que seamos perfectos. O sea, no nos pide que no nos equivoquemos, no nos pide eso. Él nos dice, vea, aquí yo le doy estas herramientas y quiero que usted las utilice. Sobre todo, ¿cuál? La herramienta llamada fe. Quiero que usted la utilice, quiero que usted confíe en mí. Así como yo le digo a mi hija en el pasamanos, confíe en mí, que si usted cae, usted va a aprender a pasar. Dios le dice, confíe en mí. ¿Sí? Y esa relación de confianza, esa relación de dependencia, es que se empieza a crear, digamos, ahí es cuando empiezan a pasar los milagros, las cosas maravillosas. ¿Sí? Pues Jesús, ¿cierto? Pues en su momento les decía a los apóstoles, confía en mí. Jesús, ¿cómo vamos a alimentar a toda esta gente? Tranquilo, papá. Pero hermano, ¿qué vamos a vivir? ¿Usted le ha faltado algo? ¿Mm? Hermano, esos manes nos van a matar. Tranquilo. Está conmigo. ¿Ya? O sea, como que él todo el tiempo les estaba pidiendo, confíe en mí, que así es como esto funciona. ¿Ya? Maestro, no, yo estoy quebrado, hermano, yo no sé qué hacer, decía Pedro. Tire la red. Pasé toda la noche pensando cómo hay que tirar, tírela. Confía en mí, confía en él y para que se le daña la red. Entonces, una cosa es tener una relación de dependencia con Dios y otra cosa entonces es que dependamos de nuestros esfuerzos, a veces mintiéndonos a nosotros mismos, ¿cierto? Y diciendo entonces las frasecitas. Porque es que uno tiene que sincerarse mucho con uno mismo. Uno se miente todo el tiempo. Dios, yo creo en vos y yo confío en vos totalmente. Pero tengo plan A, plan B, plan C. Pero no, yo confío en vos. No se diga mentiras. Usted está confiando en Dios. Sincérese con usted mismo, sincérese con usted. Y si usted no está confiando en Dios, pues Dios no lo va a regañar. Dios no va a poner bravo con usted. Dios quisiera que usted tuviera una relación sana de dependencia con Él. Pero dígale, Dios, tengo miedo acá, no sé qué hacer. Tengo miedo y mi mente, y digamos como que está casi que diseñada para yo depender de mis esfuerzos, depender o sea, de las cosas que yo puedo hacer. Y tiendo a ir para allá. ¿Sí? Quiero confiar en vos. ¿Ya? Eso es distinto. Eso es sincerarse con Él. No intente decirle mentiras. Él se ríe de eso. Dios no, yo estoy firme con usted. Pero se ríe. Dios sabe que no. Un niño chiquito cuando le dice, no, papá, yo me porto bien. Me río, no está. Pero no está bien con él. Ojo, todo lo que hemos hablado acá aplica para lo macro y aplica para lo micro. ¿En qué sentido? Desde lo individual, yo con Dios, pero también desde lo grupal, la iglesia con Dios. La iglesia depende de Él, no depende del esfuerzo de la iglesia, no depende de los esfuerzos de nadie más, depende de Él. O sea, el cuerpo de Cristo, nosotros en el mundo, ¿cierto? Todos los que decimos que Jesús es el Señor, pues digámoslo así, dependemos de Él. Y vamos a depender de Él en el futuro, sí que sí. ¿Sí? Y es desde esta actitud. Y esta actitud es la que nos va a caracterizar como lo que somos. Si Dios da el reposo, ¿quién podrá turbarlo? Escuché yo por ahí esa pregunta tan bonita de un predicador llamado Charles Spurgeon hablando sobre este tema.
Si Dios da el reposo, ¿quién podrá turbarlo? Él hablaba ahí en ese es un sermón de él. Entonces él decía, vea, es que usted pone a ver la historia del planeta Tierra, por ejemplo. El planeta Tierra en algún momento fue un lugar de caos absoluto. Ahí no había posibilidades de vida humana, no había volcanes, la luna todavía no estaba, el planeta giraba rápido. Por dicho, ahí no había posibilidades de nada. Dios lo fue organizando, hasta que ya, listo, ya está listo para estos manes, hágale. Y Adán y Eva, etcétera. ¿Cierto? Dios fue el que puso las cosas en calma ahí. Dios fue el que organizó las cosas ahí. ¿Por qué nos vamos a preocupar por el fin del mundo? Dios verá cuándo acaba con esta vaina. Él fue el que organizó esto. Déjenlo que él lo destruya. Él sabe cuándo hacerlo, cómo hacerlo, por qué hacerlo. Dios pone en paz tu vida. Si Dios pone las cosas en calma, ¿quién infiernos va a poder turbar? Deje que Dios sea el que se encargue de eso y usted ocúpese de lo que tiene que hacer. ¿Ya? Esa pregunta es una pregunta que Dios repite mucho, Spurgeon, y que es una pregunta que uno también puede, digamos, incorporar en ese sentido, pensando en esta cuestión de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es porque si Dios da el reposo, si Dios da la calma, si Dios pone las cosas en orden, ¿quién va a cambiar las cosas así? Deje que Dios haga las cosas, de que Dios mantenga las cosas así, ¿ya? Recuerdo alguna vez, hablando de mi hijo, de nuevo, hace un par de años, yo estaba viviendo allá en Santa Elena. Estamos en una situación económica mala, muy mala, antes de la pandemia. Y recuerdo que en ese momento yo estaba colgado con la EPS. Yo no me pagado la EPS. Yo no tenía no tenía atención médica. El carro, no teníamos carro en el momento. Estábamos por allá en una finca, en la Quinta Porra, 30 metros más allá, a duras penas con un poquito de efectivo y la niña con nada más y nada menos que 39 grados de fiebre, que no le bajaban con nada. Y ella ya había tenido varios cuadros de infecciones, sobre todo infecciones urinarias bacterianas, que le subían mucho la fiebre, y que nosotros sabíamos que lo que podía contrarrestar eso era un antibiótico fuerte. Ella había estado hospitalizada. En un momento yo no tenía opción de nada, de nada. O sea, no tenía nada. Y era de noche, estaba lloviendo. Ponga todos los problemas que a usted se le ocurra. Están cayendo meteoritos, todo ahí. ¿Ves? Yo me acuerdo que la niña estaba ahí como en el sofá, yo me arrodillé frente a ella, mientras la mamá estaba por allá buscando ayuda, llamando a B, C, D, E, a ver quién nos podía arrimar un hospital o algo. Yo dije, bueno, Dios, yo acabo de depender de vos nada más, no voy a depender de nadie más. Y cogí el termómetro, le medí, sí, 38 punto algo, una cosa así. Yo dije, bueno, ahora por vos, empecé a orar, empezó a orar en lenguas. Y ella estaba ahí como toda ahí, y en un momento empezó a llorar como si le doliera algo. Y empecé a orar. Y se me acercó la mamá y me dijo, bueno, ya tengo quien lo recoja. ¿Cómo sigue la niña? Le puse la mano, la midió con el termómetro, 36. Y le digo, ¿qué pasó? ¿Este termómetro sí está bueno? Sí. Me di la temperatura, normal. Ella me dio la temperatura, normal. Estaba calibradito el termómetro, normal. No, esa niña se sanó ahí. Esa niña se sanó ahí.
Si le hubiera seguido, si le hubiera subido la fiebre, esa niña se hubiera puesto a convulsionar con toda la seguridad del caso. Yo ya lo he visto. Y esas noches, esa no. Yo no tenía otra, Dios, sálvame aquí. Sí. Ojo, sin mucha fe de que pasará algo. Yo dije, bueno, Dios, vos verás acá, estos problemas tuyos, mi vida es problema tuyo. Yo veré. Pero yo no tenía así. Tengo una fe aquí, pues. Es muy curioso que lo primero que hizo Dios con el pueblo de Israel, que lo sacó de la esclavitud, fue llevarlo al desierto. Y no lo llevó al desierto un ratico, lo llevó 40 años. Mucha gente goza a los israelitas, determinados foros ateos de internet, y dice, a ver, papá, supongamos que acá está Egipto y acá está Israel. Eso es como ir desde Antioquia a Panamá, hermano. Eso es cortico. Y estos manes se demoran 40 años. Lo que pasa es que no saben que Dios lo que estaba haciendo era primero purgando una generación, segundo enseñándoles a tener dependencia de Él, tercero forjándolos como pueblo, dándoles unas leyes, ¿sí? Diciéndoles, vea, es que ustedes van a constituir como pueblos a partir de esto, de estos principios, de estas leyes, de estas cosas, ¿sí? Y no olviden esto, y no olviden esto, y no olviden esto. Y los judíos todavía, ustedes preguntan, ellos dicen qué es lo que tienen que recordar y ellos lo recuerdan. Una vez Napoleón estaba, estaba pasando por una ciudad ocupada por las tropas de él. Y era el día del Yom Kippur. El día del Yom Kippur es el día del perdón en Israel. Pero es un día donde los judíos también oran y lloran por la destrucción del templo. Napoleón no era una persona muy religiosa y cuando estaba pasando por esa casa vio que unas personas estaban orando y estaban llorando y le preguntó a alguien, ¿veis estos manes qué? No, man, es que los manes son judíos. Y entonces, no, es que están llorando. ¿Por qué? No, por el templo. El templo. Sí, el templo de Jerusalén. Sí, yo sé. Pues, como que hace 1000 y punta de años. Sí, papá, eso pasó no hace 1000 y punta de años. Los manes siguen llorando por eso. Los judíos tienen memoria. Porque Dios los mandó a recordar cosas. ¿Sí? Ellos recuerdan todo eso. La ley en la mente y en el corazón y todo el tiempo están recordando. ¿Sí? Y Dios les dijo, yo necesito que ustedes dependan de mí. Y estaban en el desierto, no tenían cómo sembrar, no tenían cómo recoger agua, no tenían cómo vestirse, no tenían nada. Y Dios les dijo, yo quiero que ustedes aprendan esto de mí. Que necesitamos pan, yo les mando pan. Necesitan carne, yo les mando carne. Necesitamos vestido, no se preocupen por el vestido. Necesitamos seguridad, yo les ayudo con eso. Fue lo primero que Dios hizo ahí. En el cristianismo también sucedió, digamos que una de las cosas más interesantes cuando uno revisa la historia cristiana es que Jesús les advierte a los apóstoles, a los discípulos, acerca de la destrucción del templo, esa misma destrucción del templo por la que los judíos lloran, les advirtió sobre ese sitio que hicieron los romanos sobre Jerusalén tan desastroso. Ahí murió 1 millón de personas, muchos de ellos de hambre absoluta. O sea, las mamás tienen que comerse a sus hijos. Una cosa absolutamente horrorosa. Y Jesús les advirtió de eso. Y los cristianos sobrevivieron como grupo porque precisamente el Espíritu Santo les dijo que se fueran de Jerusalén antes de que eso sucediera. Y ellos se quedaron en un pueblito por allá en Jordania, llamado Pela, si no estoy mal, y por eso es que existe la cristiandad, entre otras cosas. Ya no les faltó nada. Dios los cuidó. Vamos a leer la historia del profeta Elías para que veas esto cómo funciona. El profeta Elías, hace manera otro que lo querían matar, hermano, hablaba que lo querían matar. Más es que ese tipo era tremendo.
y va y se deprime y no quiere hacer nada porque tiene amenazas de muerte. Y le dice, tranquilo, papá, que no le va a pasar nada. Yo me imagino que el man se preocupa, bueno, Dios, ¿cómo va a ser yo aquí en el desierto? ¿Cómo va a ir para traerme comida? Y los cuervos le traían comida. El man se despierta y ve comida ahí. O sea, no le faltaba nada, lo protegían de todo. Le tenía miedo a la muerte, le tenía miedo a que lo mataran. Y fue uno de los dos personajes en la Biblia, de los únicos dos personajes que no murieron, pero que lo arrebataron. Ahí usted sabe para dónde, cómo y por qué. Pero el man se fue y me murió. La dependencia de Dios. La dependencia de Dios es una cosa muy, muy, muy bonita cuando uno aprende a soltarse y a soltarse y a soltarse y a relajarse, a vivir tranquilo. Enrique, que fue, digamos, ha sido como mi mentor pues, en esta cuestión, me da risa de la que sí me sorprendía, su cinismo, pero después ya me daba como risa. Decía que una vez nos reunieron, pues digamos, en el colegio de los hijos, hablarle, no, vea, van a subir las matrículas, presto. Quienes son padres de familia saben cómo es esa cuestión, y todos los papás eran como que, ay, no, yo cómo voy a hacer aquí, yo ya saqué las cesantías, y Enrique me moría de la risa, y la esposa es que vive Dios, ¿por qué está riendo? Ah, pero que yo no sé cómo es que Dios va a hacer aquí. Yo quiero ver cómo, pues me da curiosidad ver este man cómo va a hacer acá, porque yo soy problema de él. Me acuerdo una vez, y yo creo que esto ni siquiera se debe acordar. Una vez estábamos allá en el Dan Carton y, y él tenía que venir al otro día. Estamos preparando todo para que él viniera, para que diera una charla, unos testimonios, una cosa. Y, y lo llamaron. Yo estaba ahí. Kike, entonces, ¿a qué horas venís? No, no sé. ¿Cómo así? Pero ya tienes el tiquete, el vuelo. No, todavía no. ¿Cómo así? Si sabes que mañana tienes que estar acá a las 7 de la noche. Sí, sí. Pero entonces, bueno, tranquilo, eso pasa. Al otro día el man estaba allá. Ahí, en los sillones del hotel, tranquilo. Yo, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Ah, no, se acercó alguien, me pagó el tiquete y acá estoy. Si Dios lo tiene que mandar a algún lado, lo manda. Si Dios lo tiene que poner a hacer usted algo, Dios lo pone a hacer eso. ¿Me entiendes? Pero cuando hay una profunda relación de dependencia, de confianza con Él, que es algo que se desarrolla poco a poco, ¿sí? Las cosas pasan. Si Dios nos da reposo, ¿quién puede quitarlo? Démonos una preguntita. Recordémosla siempre, ¿ya? Los momentos difíciles no van a dejar de suceder. No van a dejar de suceder. Los problemas no van a dejar de suceder. Y en esos problemas también puede estar Dios. Puede que lo suscite, o puede que haya sido usted. Pero en todos esos problemas también hay un propósito. De todo eso se aprende. Todo eso hace parte de la buena batalla, de la buena carrera, hace parte de eso. No sé por qué cosas estés pasando vos, no sé qué cosas te han pasado esta semana, a tu familia. No creo que diciembre es un mes de mucha alegría, pero carantemos. Pero créeme que la cosa es así, o sea, Dios no te deja de escuchar, Dios no deja de, o sea, no, Dios no es indiferente a tu dolor, a tus problemas, a tus cosas. Entonces vas a mirar para atrás y vas a ver que eso es una experiencia de la que sacaste un aprendizaje o que puedes decidir sacar un aprendizaje de ahí. Vamos a poner entonces la noche en manos de Dios, vamos a hacer una pequeña oración. Si alguien tiene una oración en particular, pues yo y algunas otras personas pues pueden orar por vos, por tus necesidades.
Señor, te damos gracias nuevamente por estar acá, por tu palabra, por tu consuelo, por las cosas maravillosas que nos das, por las lecciones maravillosas que nos das. Damos gracias, Señor, porque en los momentos difíciles que estemos pasando, o por los que hemos pasado, o por los que vamos a pasar, estamos contigo y no los vivimos solos. Y tú nos consuelas, y tú nos das esperanza, y tú nos das la fuerza para seguir, y para seguir alegres en ti. Me pongo a mí, pongo a todos acá, Señor, a todas las familias, Señor, representadas, a todas las personas que nos están escuchando. Las pongo, Señor, en tus manos. Te doy gracias, Señor, por todos. Y desciende, Señor, desciende, Espíritu Santo. Desborda este lugar de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús hemos dicho estas cosas, Padre.